In memore inconsciente politiqueía. Aquí tenemos dos palabras, una italiana de los antiguos italotes y la otra griega, politiqueía. In memore, inconsciente, que significa ingrata política. Yo recuerdo que en una época los barrios tuguriales de Barranquilla y el Caño de Loyama se convirtieron, en una época fue el Caño de Loyama donde llegaban todas las naves a mercadear y llegaban a veces hasta desde el kilómetro cero hasta la cervecería Águila. Y que gracias a la política, aunque muchos andan en la esquina diciendo político, ladrón, político, no sé qué, pero yo a veces le pregunto a esos individuos que andan en las tabernas, cosas que no saben ni siquiera qué significa política. Le digo, ¿qué harían ustedes en lugar de quienes critican? Hay una cuestión que es positiva y una cuestión que es negativa. Si nosotros pensamos positivamente en las cosas, encontramos positiva. Yo que vi esos barrios donde se revolcaba el cerdo y el puerco, del barro, en los barrios tuguriales, de caminillos que solo daban a jagüeyes y a potreros viejos. Y hoy en día, la bajada de la Loma de la Manga, Carrizal y todos esos barrios prácticamente parecen la antigua 72. Miscelánea, bibliotecas, hospitales como el de la Manga, el del pueblito, donde gracias a la política el pobre ha adquirido relieve social. Y por eso menciono a dos cachuchones y un hombre que el pueblo le debe mucho, el pueblo pobre. Y esos son don Alex Charro. Pero primero, el reverendísimo padre Bernardo Hoyo. El padre Bernardo Hoyo con su cachucha revolucionaria en el Rincón Latino hoy en día. Y don Alex Charro que transformó a Barranquilla. Comenzó el Caño de Loyama a ser canalizado por Bernardo Hoyo y a darle otro tapiz al mercado de grano. Y eso se logra gracias a la política y se la llamó el mejor alcalde en aquel tiempo. Hoy en día es don Alex Charro. Y uno queda agradecido, aunque la gente es ingrata con la política. Uno queda agradecido cuando ve que un familiar cae en desgracia enfermo y ya hay un paso donde lo atienden y a través de su EPS, que por medio del CISBEN creado por Ernesto Samper, el del elefante blanco, o el del elefante grande en el palacio, Ernesto Samper logra el CISBEN y a través de ahí el pobre tiene acceso a operaciones en clínicas y en hospitales de más envergadura, pero tienen ahí a la mano ya un paso donde le remiten y tiene ambulancia y los paga la EPS, y eso gracias a esos políticos. Ernesto Samper crea el CISBEN y usted entra a su IPS y las calles y los parques florecen por doquier y se eleva el nivel social de los que estaban en casitas de tabla, en los que se bañaban como los cerdos en el charco y en el fango de los barrios tuguriales. Hoy en día esos barrios parecen que fueran la antigua 72. Miscelánea, discoteca, estaderos, almacenes, casas de justicia, etcétera, etcétera. Y gracias a estos hombres, por eso, gracias don Alejo Char, gracias Bernardo Hoyo, gracias Ernesto Samper, te dice el pueblo y siempre te reconoce. Pero como la política es así como dice, mis colosenses, in memore politiqueia, ingrata política, la gente siempre dice en la calle que los ladrones, pero es gracias a la política. La única ciencia social y humana que tiene el poder de hacer hospitales, carreteras, y ellos no lo hacen, no lo hace más nadie. Ninguna otra ciencia, usted como maestro de matemáticas no puede firmar para hacer un puente. No puede lograrlo con ley a través del Congreso del Bienestar Social, comunal, individual de los seres humanos. Por eso, cuando vemos que somos ingratos, vimos
que en una época las mismas negritudes de Barranquilla, donde habían ediles de los diferentes barrios, como el barrio El Valle, San Felipe, etcétera, etcétera, estos ediles y estas personas recibían para que colocaran cantidades de votos y ese dinero se pierde porque no logran sostener en el poder a través de los votos a un buen alcalde o a un buen político. Y por lo tanto ellos se unen porque aquí lo que vale en la democracia es el voto. Y al valer en la democracia el voto, muchos tratan de comprarlo y quedarse en los poderes, y ahí es donde viene una especie de corrupción, pero ingrata política. Y por eso en la Biblia dice, con la misma vara que mide será medido. Los negros se la hicieron en una época vargallera, en época de Char. Y hoy en día, los mismos hacen que se hunda un hombre que puede llegar a ser un gran presidente, que se hunda porque resulta que ellos sacan sus tajadas y entonces empiezan a no poner los votos como líderes que son, que se creía que debían poner, y entonces se hunde una cachucha con apariencia de pobre, pero que sabemos que es estrato 15, aunque ya no es estrato grande, también hay estrato más rico, un poquito menos rico, etcétera, etcétera. Y así en los barrios pobres también, hay el pobre con el carrito y el pobre que no tiene carrito, sino un carrito de guarapo, una venta de empanadas, etcétera, etcétera. Y de esa manera podemos saber que la política de la cual escribió Aristóteles, o en griego politikeia, siendo alumno de Platón, el cual escribe primero la República, y al escribir la República lo hace como odio a la democracia de Demóstenes, porque esa fue la que por medio de la cicuta asesinaron a su maestro Sócrates. Y así se llega a nuestros días. Y así funcionado de los tiempos anteriores una forma de economía política que se va desarrollando y viabilizando, pero hoy en día que vemos una madre moribunda que ya no tiene que vender la casa o la nevera o hipotecarla, porque por medio del CISBEN y la EPS hoy en día usted recibe su medicamento y tiene a su madre bien atendida en dignos hospitales o en dignos pasos, cosa que anteriormente en los años 60 y pico, 50 y pico, había que vender la finquita, la parcela para traer aquí al campesinito y se morían en el camino, y después no tanto eso, sino la receta para comprarla. Era un dolor de cabeza. Lo único que no ha cambiado es el funeral, porque hoy en día lo que vale caro es un cajón de un muerto. Por eso hay que cuidar la vida. Y ese cajón de muerto, antes, los mismos carpinteros del barrio, cuando moría alguien, cogían 4 tablas y el tipo no tenía nada, sino una casita de cartón, y cogían 4 tablas de ahí de una cama grande que hubiera por ahí que un vecino diera, le daba 4 o 5 tablas y hacían el cajón y lo forraban con papel cometa y lo enterraban gratis en el calancala. Hoy en día lo caro es la funeraria, que vale un poco de plata, y la gente sin embargo no se cuida y andan en pelea y en bronca y en violencia y matando y haciendo, cuando lo que prima es un dedo, un ojo, una oreja, una mano. Entonces, gracias a través de la política, esos grandes hombres que con sus cachuchas se vieron ahogados, el uno en una época por la izquierda pragmática, como fue Bernardo Hoyo en el Caño de Loyama, y el otro, don Ale Char, ahora en el presente, por lo mismo que midieron la cuestión de Vargallera. Pero yo doy un aplauso y creo que es un gran presidente y fue un gran presidente, Ernesto Samper, el que más ha hecho con la invención y la creación del CISBEN. Porque si tú eres positivo, eres creativo. Y si eres negativo, eres destructivo. Por lo tanto, estos presidentes y estos alcaldes han sido constructivos, aunque en la palestra pública, la demagogia, la elocuencia, el ditiritaba, etcétera, etcétera, se tiene que ver porque así es la política en la tarima. Pero gracias, don Ale Char, gracias, Bernardo Hoyo, por lo mucho que han hecho por el pueblo, y Ernesto Samper. Por eso, in memore
politiquei misconsciente, ingrata política. Pero gracias al político podemos tener puentes, parques, pasos, bibliotecas y una vida más digna y mejor para alargar la vida que en épocas anteriores, cuando teníamos que hacer en los pueblos como cuando dijo David Sánchez Juliao: ¿por qué me llevan en canoa, papá? Ya no. Ya con tu IPS en un paso te trasladan en una ambulancia y el Estado absorbe todo a través de la economía política y de las administraciones públicas. Por eso nuevamente gracias, don Alex Char, gracias, Bernardo Hoyo. Y continúen en la política después que sean amando al pueblo y queriendo hacer algo por el pueblo. Porque de todas maneras las incógnitas en cuanto a los procesos, ya sean revolucionarios o no, no determinan. Por ejemplo, que hubo un momento de un secuestro de una descendiente francesa como Ingrid Betancourt, quien se encuentra con Manuel Santos en un enigma que todavía permanece acerca de su secuestro. Por ejemplo, nosotros vemos que Ingrid Betancourt significa un interrogante que es un gran enigma y todavía hay mucho por buscar y se busca dilucidar y esclarecer los hechos profundos. Pero sin embargo, en la arena política, el que adquiere fama es perseguido para que entre a las filas de los grandes de la política, porque la fama significa voto. Y Ingrid Betancourt entra después de su cautiverio y cuando el liberal Manuel Santos era ministro de Defensa. Por eso pensar con rigor e independencia en cuanto a ese largo y triste episodio nunca será un ejercicio vano, porque ha pasado el tiempo y los capítulos centrales del Hayfield Ingrid Betancourt fueron tratados de manera insuficiente. De una manera tan insuficiente, a pesar que nuestros observadores del caso en todos los aspectos tratan de sentar o de resolver este rompecabezas que fue manipulado por medios no solamente impropios del arte de la comunicación, sino por medios tergiversadores de la comunicación. Lo cierto es que esto le valió para que la FARC lograra lo que ansió desde hace tiempo, tener voz y voto más adelante en el Parlamento colombiano, como lo ha logrado hoy en día, y que esgrime una bandera de paz, pero que ya logró sobre el Estado anterior un consenso y tener lo que ellos deseaban, voz y voto en el Parlamento, y sin embargo otra ala quedó levantando la bandera de la paz blanca y con un fusil en la punta de la paloma, del pico de esta paloma, enarbolando también una bandera blanca con una paloma blanca, pero con un fusil, de tal manera que es necesario que nosotros leamos grandes autores, como por ejemplo a Eduardo Mackenzie, cuando nos habla del enigma de Ingrid Betancourt, y que yo quería tocar porque son
cuestiones de nuestra política que han sucedido durante el gobierno uribista, durante más de 60 años de combate después de la muerte de Gaitán, que no nos queda más remedio que aplaudir a la política. Porque aunque sea inmemore, misconsciente politiqueía o ingrata política, es la ciencia que logra que el hombre socialmente avance en comunidad y tenga una mejor forma de vida. Y por eso encontramos hoy pasos, hospitales, parques, bibliotecas, y luchamos por un mejor salario. Y eso solamente se puede lograr por medio de la política. Y por eso el poeta del humor serio, Robinson Ferreira, quería tocar estos temas y al mismo tiempo dar una enseñanza desde 400 años antes de Cristo, que empieza a hablarse ya en libros, como el libro que escribió Aristóteles acerca de la política. Y la República de Platón como odio y contrapeso a esa democracia que mató con la cicuta a su maestro Sócrates. Ojalá nadie le dé a Robinson Ferreira en un guarapo un veneno matarrata o mataconejo. Nos vemos en la próxima.